Imagina esta escena. Está empezando a amanecer y una niebla pesada cubre el camino. Descubres un espacio poco familiar, un frío que no habías sentido antes. Estás en un territorio desconocido, hasta el color de la tierra te lo recuerda. Esta escena puede ser la historia de cualquier grupo de Homo sapiens en su migración desde el norte de África hacia lo que ahora es conocido como el Oriente Medio, hace unos 150.000 años. Sabemos que en una cuestión de cientos de miles de años, nuestra especie colonizó todos los continentes del globo. El cantautor uruguayo Jorge Drexler, cuya familia de alemanes judíos migró a Bolivia para escapar de la amenaza nazi, dice en su canción titulada Movimiento, cito: "Somos una especie en viaje. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes". Yo soy Gabriela Supelano, colombiana, periodista y profesora de comunicación de la Universidad ICESI en Cali. Y yo soy Deiser Ledesma, venezolano, radicado en Colombia hace 5 años, estudiante de comunicación y llevo todo ese tiempo trabajando temas de migración. Esto es Región Migrante, un podcast latinoamericano que abre caminos hacia los derechos migrantes. En esta serie de 7 capítulos vamos a hacer un recorrido por algunas de las problemáticas más comunes que enfrentan los migrantes de nuestra región. También vamos a hablar de los derechos que los protegen. En nuestra primera parada, la frontera. Y yo quería, a propósito de esto, preguntarte si tú habías estado en algún tipo de fronteras. Pues alguna vez estuve en la frontera terrestre de Colombia y Ecuador, esa la recuerdo. También he estado he pasado como migración en aeropuertos para ir de un país a otro. No he tenido que cruzar, digamos, por motivos de que vaya a migrar a otro país, pero sí de viaje, de paseo, de trabajo, y da esa sensación de temor a ser rechazado, de no saber muy bien si voy a poder expresarme, si me van a entender en países donde no hablo el idioma, por ejemplo. Y tú bien lo mencionaste, eso fue un viaje como para ir a conocer un país distinto, pero ahora imagina lo que sufren los migrantes o una persona que está huyendo de su país por distintas razones y sufre porque no sabe cómo cruzar esa frontera ni siquiera, o si la documentación que lleva le va a ser suficiente para poder cruzar, y en especial en Latinoamérica, que tenemos unas fronteras tan complejas. Por ejemplo, esas fronteras, Colombia, pues primero es un país que recibe muchos migrantes de Venezuela. Son actualmente como 2.8 millones de migrantes venezolanos en Colombia, y además de eso le sumamos los migrantes que vienen desde el sur del continente y van pasando también a eso llamado el tapón del Darién, que es otra frontera pues súper peligrosa allí entre Colombia y Panamá, y pues vemos que se enfrentan a muchas vulnerabilidades, y creo que eso también ha sido un poco lo que hemos investigado dentro de este episodio, donde hemos recolectado muchas voces de personas que han pasado por distintas fronteras y que también han vivido distintas experiencias. Sí, y la razón también por la que quisimos empezar esta serie de podcast con el tema de frontera, y también basado mucho como en la experiencia que tú has vivido y nos decías, es que realmente la frontera es como ese primer momento, ¿no? El primer cruce, ese choque con la realidad de hay algo distinto y es un lugar de mucho temor y tensión. Entonces dijimos, bueno, arranquemos, digamos, especie de viaje que vamos a hacer en los podcasts por el tema de frontera. Y lo que dice Luis es una investigación que llevamos ya varios meses, hemos hablado con muchísimas personas y queremos mostrarles como abrebocas de algunas de las opiniones que hemos encontrado sobre lo que es la frontera para las personas. Bueno, antes de que cerraran la frontera se hacía bien y era mucho más fácil, o sea, mejor carretera. Uno iba en sus carros y en sus camionetas y esas venían repletas de mercancía venezolana. Eso eran las buenas épocas, hasta que llegó el cierre de la frontera. Ahí tuvimos que cruzar la frontera. Me acuerdo que iba con mi hermanito chiquito ya, que casi 5 años o menos. También estaba mi perrita. Tuvimos que pagar para que nos entraran en la cola porque era imposible, o sea, era un caracol, o sea, sabes, como en círculos lleno de cola de gente para poder pasar. Yo la saqué a ella en plena pandemia por zonas fronterizas clandestinas que casi que pierde la vida. Fue muy duro el cruzar la frontera. Yo creo que nunca había magnificado lo violento que puede ser cruzar una frontera, una trocha, como le dicen allá en La Guajira.
Entonces fue como muy duro ver a la gente armada que te mete por una trocha y te bajan y te ponen la pistola y paga, y si no, no sigues. Y toda esa gente iba pagándole, porque si no le pagabas, te robaban, te bajaban del carro, te quitaban todo, incluso te podían matar, te podían violar, te podían quitar a los niños, o sea, y esa gente estaba civil, normal, como si fueran unas personas normal, pero mentira. Esos son gente mala que está en esas trochas. La trocha la manejan las guerrillas, o sea, los grupos armados. Y estos grupos armados son aliados del gobierno. Que me dice que ellos no tienen estas copias de las famosas listas que hay y me agarran ahí, y ahí sí ellos pueden hacer conmigo lo que quieran, porque ni siquiera va a haber alguien que los vea. Yo vi personas muriéndose por el camino, niños del frío que yo no podía del frío, ya yo estaba que ya lanzaba la toalla porque uy no, el frío era tan berraco. Yo vi por lo menos una muchacha que la vez se le murió pequeña. Ay. Y ella se lanzó como quien dice de la montaña para abajo con la niña porque ya la niña estaba ya, ¿me entiendes? Y tú sabes que sabes que son puros ranchos y usted pasa por ahí y al perro ladrar, sale la gente con machete, o sea, miedo de que nos iban a robar o cualquier cosa. Era como unas trochas por la montaña. Horrible, sí, eso fue, yo sentía que nunca iba a llegar. ¿Qué tal te parecieron esas experiencias? Muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo pues algunas de ellas, hice esas entrevistas, te ponen realmente en ese momento, en ese lugar, y pues aunque muchas de ellas hablan o todas están hablando de la frontera de Venezuela, porque pues digamos que en este capítulo nos centramos sobre todo en ella porque es una de las más, de las que más flujo migrante tiene ahorita, actualmente. Son escenas que se podrían repetir en cualquier frontera casi del mundo y sobre todo en nuestra región. Entonces es muy fuerte escuchar estos testimonios. No sé para ti, que además cruzaste esa frontera. No, yo creo que, y lo conversaba también con varias de las personas que estuvimos entrevistando, y por ejemplo las personas que vienen de Venezuela oyendo pues de distintas situaciones, sienten que cuando cruzan la frontera hay dos sensaciones. Una, de si poder cruzar, y una vez cuando ya estás del otro lado, que saliste, que pudiste hay como un sonido de libertad, de que sobreviví, sienten como ese alivio. De hecho, más de una persona me ha dicho, no, cuando yo vi a los policías o a la Fuerza Armada Colombiana, pues yo me sentí aliviada. Pero cuando las fuerzas como regulares, ¿no? Como esos grupos armados que también nos mencionan, y como lo decíamos al inicio, es una frontera que es de mucho tráfico de migrantes. Y por ejemplo, Cintia iba hacia Centroamérica, pero igual tuvo que pasar esa frontera para poder llegar hacia Centroamérica. Entonces, esto es lo que nos abre una gran interrogante en este episodio, y es lo que vamos a hablar durante también toda esta serie de Consultorio Jurídico Radial, y es de los derechos que tienen los migrantes, y específicamente los derechos que tienen las fronteras, y que aunque en la práctica se ven que son como muy vulnerados, pues igualmente sí hay derechos en las fronteras. Y bueno, acá como escuchando esos clips podemos concluir que hay distintos factores que afectan y que hacen más vulnerables a las personas en la frontera. Por ejemplo, las enfermedades, el clima, digamos la parte climática que es muy dura en ciertas fronteras. Por ejemplo, una de ellas es la del tapón del Darién, que las personas hablan que es muy complicada el cruce por la selva, pero también está el tema de todo lo que hay irregular y por fuera de la ley, los grupos armados que están actuando en territorios donde no llega ningún estado, entonces es como tierra de nadie un poco. Y también el tema de violencia de género que escuchamos en uno de los clips, y cómo las mujeres que cruzan la frontera o las personas con expresiones diversas de su sexualidad y género sufren violencia, están en peligro de ser abusadas, acosadas, de que las envuelvan en redes de tráfico. Y sobre todo, por ejemplo, en las fronteras terrestres, esta que hablamos de Colombia y Venezuela, Colombia, Panamá, Colombia, Ecuador, incluso Brasil, ocurre algo, y es que existen dos rutas, ¿sí? Y en los clips también nos hablaban de personas que pasaron como de una manera de que digamos que regular, pasando un puente, sellando un pasaporte, pero igual se vive en un tipo de estrés. Pero
Me gustaría citar también el tema de la frontera en Riohacha, allá en Maicao, lo que es la Guajira colombiana. Allí pues prácticamente que es una zona, como lo decíamos, territorio de nadie. Entonces se ve como esos dos contrastes de que se ven retenes o alcabalas que las mismas personas de la comunidad la colocan allí, se vuelve un medio de subsistir de ellos, ¿no? Pero también eso atemoriza y pone algo anormal. Incluso en la frontera de Cúcuta podemos ver cómo las personas pasan por el puente de manera normal, pasan las personas caminando como los que tienen sus documentos en regla y todo lo demás, y quien no, los ves pasando por debajo, por el puente. O sea, puedes ver ese contraste. Y eso, además, justamente los fragmentos inician con un testimonio que dice cómo afectó el cierre o afecta los cierres de las fronteras en esto, porque muchos gobiernos deciden hacer esos cierres prometiendo o pensando que eso va a frenar la migración, pero la migración no frena, no para. Lo que sí pasa es que se mueve hacia esas rutas irregulares, y eso se ve en todas las fronteras de nuestra región. Aquí hablan explícitamente entre la de Colombia y Venezuela, pero por ejemplo entre la de México y Estados Unidos, cuando ha habido esos cierres y esas políticas migratorias tan agresivas, de todas formas sigue habiendo cruce, solo que es un cruce por espacios y lugares que no tienen ningún tipo de control y donde es mucho más difícil garantizar los derechos. Otra cosa que queremos señalar rápidamente sobre las fronteras es que casi siempre hay cruces migratorios de personas que se van del país y se van para otro país, tienen un plan de vida de ya irse, digamos, a vivir a otro lugar, pero también hay cruce constante, cruce pendular, ¿no?, que llaman. Y queremos escuchar a dos testimonios que hablan un poco de cómo es este cruce constante también entre las fronteras, específicamente es en este caso entre la de Colombia y Venezuela. Iba y venía. Vivía en Táchira, que es frontera con Colombia. A veces traía mercancía, a veces trabajaba donde una tía, vendiendo pinchos, perros calientes los fines de semana. Cuando llegaba diciembre vendíamos hallacas, pan de jamón, entre otras cosas. En Colombia, o sea, en Colombia. Venían a Colombia, vendían y volvíamos, regresábamos entre semana para yo no perder, como quien dice, el trabajo. Yo trabajaba pues casi exclusivamente con venezolanas manicuristas que llegaban a Riohacha, pasaban 2 o 3 semanas para arreglarles las uñas a sus clientes riohacheras y después regresaban a Venezuela, porque después de 2 o 3 semanas ya era hora de regresar a Venezuela porque sus clientes en Venezuela las estaban esperando, porque no lo pensamos mucho, pero las uñas dependen si son acrílicos, si son gel, o sea, tienen una temporalidad, o sea, esas son cosas que yo aprendí con ellas. Ahí escuchábamos a Peiker Rugeles, que es un migrante venezolano que actualmente vive en Cali, pero que vivió mucho tiempo en el Táchira y Cúcuta. De hecho, al principio escuchamos también a Régulo, que nos hablaba como de ese cierre de la frontera, y ahí podemos ver que es como otro país. De hecho, si tú vas a zonas fronterizas, dices que los habitantes te dicen que si cierran la frontera es mucho peor, porque ellos dependen mucho de ese comercio. O sea, como que hay muchas ventajas de poder ir y venir, traer cosas que, por ejemplo, en el otro país no hay, pero aquí sí hay, y de ese comercio, pues, muchas personas se basan. Entonces, cuando han habido los cierres de frontera, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, las personas dicen que sufren. El tema de Cúcuta y el Santo, ¿no?, el Táchira, más que todo es la que era como más movida. Y Dalton también es un amigo, él es antropólogo y ha hecho una investigación con las mujeres de La Guajira, y por eso él nos contaba que él se basó como en investigar con ellas, pero que aprendió muchas cosas. Él es ciudadano norteamericano de Estados Unidos y él no podía ir como tal a Venezuela, como por recomendación de seguridad y de su país, aunque muchas veces ha querido tratar de ir y pasar. Pero sin embargo se ha dedicado a aprender el acento, la cultura y investigar ese tema de frontera ahí en Riohacha. Y él me contaba que era impresionante cómo ellas iban y venían, como esa migración pendular siempre ha estado. Y les preguntaba como que ustedes se van a quedar aquí. No, es que tenemos que regresar porque allá también tenemos clientes. Entonces es algo normal, es como de ir al trabajo. De un lugar a otro es normal el tema de frontera.
como ese tema de la migración pendular. Y además hay algo que queremos recalcar en todos estos episodios, y es que en la migración, si bien estamos hablando de algunas problemáticas, también hay un montón de potencialidades y de aspectos positivos. O sea, no es aquí satanizar la frontera, no es solamente un espacio negativo. O sea, si bien tiene esas trochas y esos espacios que son difíciles y son problemáticos, también en la frontera vive todo el tiempo un montón de gente que tiene como esa cuestión, que es móvil, que está todo el tiempo entre los dos espacios, que tiene costumbres de los dos lugares, y que además es una potencia económica y laboral en esas regiones. Y yo creo que cuando hablamos mucho de fronteras y de esos procesos, de hecho lo conversábamos con otro experto como en movilidad humana, y él decía que las fronteras son cosas de las repúblicas y que son muy recientes, y que antes de todo esto existía la movilidad humana. O sea, yo decido moverme de un lugar a otro y ahí mismo me estoy moviendo. O sea, ¿qué me va a impedir poder moverme? Y cuando se ocurren, por ejemplo, esos cierres de frontera o las restricciones y todo lo demás, que sabemos que los gobiernos lo hacen con algún tipo de política para proteger o salvaguardar el país, los que más sufren son los migrantes, porque la movilidad no se va a detener. De hecho, citábamos a Jorge Drexler al inicio, y él dice, al final de su canción, que es un himno, me encanta esa canción, él dice: si quieres que algo se muera, déjalo quieto. ¿Quieres que algo se muera? Déjalo quieto. Y incluso eso lo podemos ver en la frontera muy arraigado. Y bueno, ya vamos a ir a nuestra sección, digamos, del podcast en la que queremos hablarles de los derechos de las personas que están en la frontera, los migrantes que están en la frontera. Y antes queremos compartirles una reflexión que nos hizo Paula Cerón, parte del equipo de Región Migrante. Ella es abogada, experta en Derecho Internacional de la Universidad ICESI, y nos hizo una reflexión muy importante sobre cómo vivimos y percibimos la migración. Escuchémosla. El ser migrante no es un delito. Hay que partir de que si tú migras a algún territorio diferente al de tu origen, no eres un delincuente, ¿sí? La forma que se dice es que pueden ser regulares o irregulares. En tema de ser regular, lo que implica son unas sanciones de índole administrativa, pero no es bajo la pauta de ser un delincuente. Sí, y es muy acertada la reflexión que nos hace la profesora Paula Cerón, y es porque los migrantes no conocen muy poco los derechos cuando migran. O sea, cuando las personas migran, hay varios tipos de migración. El que migra de manera ordenada, digamos que puede investigar y sabe sus derechos, pero las grandes oleadas de migrantes no se toman como la tarea de hacerlo. Y pues, porque están huyendo de una situación. Entonces no hay como algo prioritario de decir, bueno, voy a leer cuáles son mis derechos. Entonces por eso muchos, de hecho, en las entrevistas también lo veíamos, era que decían, no, yo era ilegal, o no, yo trabajo de manera ilegal, o no, yo crucé de manera ilegal. Y la profe lo explica muy bien. O sea, en Colombia específicamente, el cruzar la frontera de manera irregular no es un delito, más bien es una sanción de índole administrativa y no penal. Y asimismo es algo muy humano, porque hablábamos lo del movimiento. O sea, la persona se está moviendo de un lugar a otro porque tiene ciertas necesidades, y ahí sí nos gustaría saber qué dicen los expertos sobre los derechos de los migrantes en la frontera. Vamos a escuchar a Marina de Almeida Rosa, brasilera, abogada y especialista en derechos humanos en la sección de políticas sociales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CDIH. Escuchémosla. Debe ser muy, muy claro que los derechos no se tratan de concesiones del Estado, son derechos que asisten a todas las personas por el solo hecho de ser personas. Hay algunos derechos específicos que se deben garantizar en la frontera, como es el derecho a la salud. En la frontera también se puede solicitar el asilo o la protección internacional. Hay también el principio del derecho a la unidad familiar. No sería posible que un Estado, no sé, admitiera 3 personas de un grupo familiar que está en frontera, un grupo de 5, y los separe. Existe también la prohibición absoluta de detención de niños, niñas y adolescentes por motivo migratorio, y el deber del Estado también a estar atento a personas que se encuentran en situación de movilidad humana, pero que hay más riesgo, como son los niños desacompañados y las personas que puedan también ser víctimas de trata de personas. Entonces aquí es importante 2 cosas.
hay unos derechos que son los derechos humanos y de los derechos de los migrantes que no pueden ser negados en frontera. O sea, por más de que tú estés en la frontera, y que hay unos derechos específicos en el cruce de la frontera que deben ser respetados o son de especial interés, porque justamente hay unas vulnerabilidades específicas en las fronteras. Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Es muy importante el derecho a la salud. No se pueden separar familias, eso es muy importante. O sea, es el derecho a que la familia pueda guardar su cohesión familiar. El derecho a pedir asilo, ese es uno de los más importantes. Y me gustaría, para también ir ahondando más en este tema, presentar a otra experta que nos habló del tema de frontera y que nos da algunas recomendaciones y prácticas que deberían seguir las personas que migran o que van a transitar alguna frontera, específicamente más que todas las fronteras terrestres. Ella es Ana Carolina Ribeiro, ella también es brasileña, es analista de políticas sociales en la Defensoría Pública de Brasil, que será algo similar a la Defensoría del Pueblo en Colombia, como la conocemos. Hay también los riesgos, y esa es una recomendación muy grande, es de la trata de personas. Es con ofertas que parecen demasiado buenas para ser realidad. Te llega una persona y te ofrece una oportunidad de empleo que te suena demasiado buena o que no te da muchos detalles. Le diría a las personas también, manténganse muy pendientes y atentas a sus documentos. Manténganse en contacto con alguien en su país de origen o en un lugar cercano que puedan atenderlos en una situación de emergencia. Nunca carguen nada para desconocidos, no lleven maletas ni nada. En las fronteras hay que tener mucho cuidado con las autoridades de policía, autoridades militares. En general, en las zonas de frontera hay muy poca fiscalización de los militares y de los policías. Es donde menos se los controla. Hay que tratar de informarse de cómo es la frontera por la que voy a pasar, de diseñar la ruta y pensar muy bien cómo es esa frontera, qué tan militarizada está, qué problemáticas se escucha o se sabe que hay por ahí. Hay mucha información en las redes, pero también tener cuidado con la información. Hay mucha información falsa también. Busquen información de organizaciones confiables. Y acá al final en las notas del episodio vamos a poner recursos de organizaciones que trabajan en las fronteras en toda la región. No, yo creo que una de las recomendaciones principales también era como no dar nada por sentado, ¿no? No cargarle maletas a otras personas, no entregar los documentos. Ella mencionaba, me recuerdo en la entrevista, que la frontera es un lugar donde poca confianza hay que tener. Y solamente confiar, pues, como un círculo muy pequeño con las personas que estoy viajando. Porque incluso, como nos relataba el cuento al inicio, el coyote que nos ilustra el cuento también existe en la vida real. Y por ello también otras fronteras tienen de presencia del ACNUR, que es el alto comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, y defensorías, pues como la Defensoría Federal de Brasil o la Defensoría del Pueblo en Colombia. Hemos llegado al final de esta primera parada en nuestro viaje por una región migrante, donde estaremos conociendo los derechos que tienen las personas a moverse libremente por nuestro continente y por el mundo entero. Para finalizar, me gustaría dejar un fragmento acá de la entrevista que hice con un amigo, Rodrigo Alejandro Paredes. Él es el creador del podcast Relato Migrante y nos deja un mensaje muy bonito acerca de lo que hablábamos al inicio de la movilidad humana y de cómo siempre hemos estado en movimiento. Para todas las personas que nos escuchan es que un migrante es todo aquel que se desplaza. Si usted sale de su casa a buscar una tienda algo, usted se está desplazando y usted está migrando. Y es importante adquirir conciencia de eso porque digamos que lo que nos diferencia son nuestras barreras culturales, que digamos que nos hacen sentir que algo es de allá y algo es de acá. Pero esa distancia como especie no existe y si llegaran alienígenas mañana todos seríamos una misma raza, una misma especie y habitaríamos un mismo territorio. Región Migrante es un podcast de la Universidad ICESI seleccionado en la convocatoria Pensar con Otros para construir ciudadanía y democracia de 2024 del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. Producción general, Gabriela Supelano. Asistencia de producción, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Estrategia de comunicación, Deiser Ledesma.
Equipo editorial: María Juliana Soto, Gabriela Supelano, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Equipo jurídico: María Alejandra Martínez y Paula Cerón. Apoyo editorial: Paula Aristizábal. Música original: Gabriela Supelano. Y apoyo en postproducción: Gabriela Martínez. Agradecemos a las organizaciones Voces Viajeras y Funda Transvida por su colaboración en este proceso, y muy especialmente a Ana María Pereira y a Don Edgar Antunes, quienes nos han dado su valioso apoyo. También queremos darle gracias a todas las personas que compartieron sus testimonios y su conocimiento con Región Migrante.